Capítulo 1. La trampa mortal. El sol se filtraba débilmente entre los árboles, mientras la pequeña manada de cachorros se acurrucaba en el rincón más seguro que su madre, Luna, había podido encontrar. El viento fresco de la mañana les acariciaba el pelaje, pero no era suficiente para disipar la humedad del aire que se había quedado atrapada entre las hojas caídas. Luna, una perra callejera de aspecto resistente, miraba atentamente alrededor, sus ojos dorados fijos en cualquier señal de peligro. La vida en las calles nunca había sido fácil para ella, pero los cachorros habían cambiado todo. Ahora, su instinto de supervivencia no solo dependía de ella misma, sino también de esos pequeños seres que dependían completamente de su protección. Desde el momento en que había dado a luz, Luna había sentido una transformación profunda. Ya no solo tenía que sobrevivir, sino también asegurarse de que sus hijos tuviesen una oportunidad. Su vida estaba marcada por la constante búsqueda de comida, la amenaza de los humanos que no comprendían su lucha, y los sonidos inquietantes que resonaban en la oscuridad. Pero, a pesar de todo, Luna nunca había perdido la esperanza. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener a salvo a sus cachorros. Unos días antes, había encontrado un refugio improvisado en lo que parecía ser una vieja cabaña abandonada. Era un lugar en el que se sentía relativamente segura, alejada de los cazadores y los hombres que solo querían dañarla. Pero hoy, algo era diferente. El aire estaba más denso, y Luna podía percibir que había algo más en el ambiente. Sus sentidos agudizados le decían que algo se acercaba, algo que podría poner en peligro a sus hijos. Era una sensación extraña, como si la naturaleza misma estuviera en alerta. Luna se levantó, sus patas se movían con cautela sobre el terreno húmedo. Miró a sus cachorros, que jugaban y correteaban sin preocuparse del mundo exterior. Sus pequeños cuerpos se movían con una energía que Luna envidiaba, una energía que ella ya no podía permitirse. Sabía que debía estar alerta, que cualquier distracción podría ser fatal. De repente, un ruido distante rompió la tranquilidad de la mañana. Un crujido seco, seguido de unos pasos pesados. Luna agudizó sus sentidos. No era un sonido familiar. Con el corazón acelerado, comenzó a olfatear el aire, buscando la fuente de esa amenaza. No pasó mucho tiempo antes de que detectara el rastro de un extraño. Un olor a metal, tierra removida y algo más, algo que no podía identificar pero que le provocaba un escalofrío en el cuerpo. En ese momento, un instinto primitivo se despertó en Luna. Comenzó a moverse con rapidez, sus patas tocando el suelo con firmeza mientras sus ojos vigilaban cada movimiento a su alrededor. No podía permitir que esa presencia llegara a sus cachorros. Pero justo cuando se dio la vuelta para regresar a su escondite, un ruido detrás de ella la detuvo en seco. Algo se movió en las sombras, demasiado cerca para ser ignorado. Sin pensarlo, Luna dio un salto hacia el refugio improvisado donde sus cachorros se encontraban. Pero cuando llegó, algo la hizo frenar. La entrada, que siempre había sido fácil de atravesar, estaba bloqueada. La trampa había sido preparada, y Luna se dio cuenta de que no solo ella estaba en peligro, sino también sus cachorros. A medida que se acercaba, la presencia extraña se hacía más evidente. Luna, alerta, se agachó y estudió cuidadosamente la escena. Allí, en el centro de lo que antes parecía un campo seguro, se encontraba una trampa mortal, oculta a simple vista, pero demasiado cerca de lo que consideraba su santuario. La trampa estaba diseñada para atrapar animales grandes, y aunque Luna no era un animal de gran tamaño, su instinto le decía que no podía acercarse más. La mandíbula metálica de la trampa estaba dispuesta a cerrarse sobre lo que se moviera, y Luna sintió un nudo en el estómago. Su aguda visión no necesitaba mucho tiempo para identificar el peligro que acechaba. La trampa estaba colocada estratégicamente, tan cerca de la cabaña que Luna casi podía oír los crujidos de la estructura que se balanceaba en el viento. El corazón de Luna comenzó a latir con fuerza, y un sudor frío recorrió su espalda. Sabía lo que estaba en juego. No importaba cuánto lo deseara, no podía deshacer lo que ya estaba hecho. La trampa estaba muy cerca de sus cachorros, demasiado cerca. Sin embargo, ella no se quedó quieta. Con una rapidez sorprendente, dio un salto hacia adelante, su cuerpo se estiró con precisión, y logró cruzar la trampa en el último segundo. Pero, al hacerlo,
algo inesperado sucedió. Una de las patas traseras de Luna quedó atrapada en la trampa. Un dolor agudo recorrió su cuerpo mientras la mandíbula metálica la apresaba, y con un gruñido de dolor, intentó liberarse. Los cachorros, que hasta entonces habían jugado ajenos a lo que sucedía, comenzaron a ladrar frenéticamente. Luna se retorcía, tratando de liberarse, pero la trampa solo apretaba más fuerte. El dolor se multiplicó en su pata atrapada, pero su mente estaba completamente enfocada en sus hijos. ¿Qué pasaría si la trampa la mantenía atrapada? ¿Qué harían sus cachorros sin ella? El miedo la invadió, pero Luna se negó a rendirse. Con todas sus fuerzas, luchó por liberar su pata, pero el mecanismo de la trampa era implacable. En ese momento, escuchó algo más, un crujido bajo, seguido de un sonido sordo de pasos. Eran pasos humanos. Los cazadores estaban cerca. Luna comenzó a ladrar, una llamada desesperada por ayuda, pero su voz fue ahogada por el sonido de la trampa. La sensación de pavor se apoderó de ella. Sabía que no podía dejar que sus cachorros quedaran a merced de esos hombres. Con cada segundo que pasaba, el miedo se apoderaba más de su mente. Luna estaba atrapada, herida y sin poder mover la pata que la mantenía en el lugar. Su cuerpo temblaba, pero lo único que importaba era la seguridad de sus pequeños. A pesar del dolor, no podía permitir que los cazadores llegaran a ellos. No podía permitir que sus cachorros se quedaran huérfanos, abandonados a su suerte. Con un último esfuerzo, Luna reunió todas sus fuerzas y, con un grito de desesperación, intentó liberarse de la trampa una vez más. El sonido metálico de la trampa al cerrarse volvió a llenar el aire, y en ese momento, Luna comprendió que la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Capítulo 2. El hombre del río Rodrigo estaba sentado en la orilla del río, con los pies sumergidos en el agua fría, observando el paisaje con una mezcla de soledad y paz. La vida le había enseñado a apreciar esos momentos de silencio, donde solo el sonido del viento y el agua quebrando contra las rocas lo acompañaban. La rutina diaria de pescar era lo único que le mantenía cuerdo, le daba un propósito en un mundo que se sentía cada vez más distante de él. Había perdido a su esposa años atrás, y desde entonces, la soledad se había convertido en su compañera constante. Los días transcurrían de manera monótona: pesca, comida, descanso, y otra vez la misma rutina. A veces, pensaba que su vida era una sombra de lo que alguna vez fue, pero el río, con su corriente interminable, lo ayudaba a olvidar las cicatrices del pasado. El río no preguntaba, no esperaba respuestas. Solo fluía. Aquella mañana, sin embargo, algo en el aire le decía que esa tranquilidad no duraría mucho. El sonido del agua y el canto de los pájaros fueron interrumpidos por algo diferente, un ruido lejano que hizo que Rodrigo levantara la cabeza, atento. Al principio, pensó que era el viento moviendo las ramas de los árboles, pero el sonido persistió, más fuerte, más nítido. Era como un lamento, un sonido que no podía identificar, pero que provocó un escalofrío en su piel. Rodrigo se levantó, olvidando por un momento la caña de pescar. Dio un par de pasos hacia el bosque, adentrándose en la espesura, siguiendo esa extraña sensación que había despertado en su interior. Sus botas crujían sobre las hojas secas mientras se adentraba más en el bosque, y su respiración se volvía más pesada con cada paso. Algo lo atraía, algo que no podía explicar. El silencio del lugar ahora parecía denso, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. A medida que avanzaba, el sonido se hacía más claro, más urgente. No era un sonido humano, pero tampoco era completamente animal. Rodrigo se detuvo por un momento, tratando de identificar el origen de ese extraño lamento. En sus años viviendo cerca del río, había aprendido a distinguir los sonidos de la naturaleza, pero esto era diferente. Era un grito, o al menos algo que se asemejaba a un grito de angustia. Con el corazón acelerado, continuó avanzando, sin saber qué esperaba encontrar. Sus ojos escudriñaban la oscuridad del bosque, su mente llena de incertidumbre. A medida que se acercaba al origen del sonido, su pulso aumentaba, y la inquietud lo invadía. ¿Qué podría ser? ¿Un animal atrapado? ¿O tal vez algo peor? De repente, entre los árboles, vio una figura. Primero pensó que era una sombra, pero al acercarse más,
pudo distinguir una silueta canina. Una perra, una mezcla de razas, que parecía estar luchando contra algo. Rodrigo no podía creer lo que veía. La perra estaba atrapada, su pata atrapada en una trampa metálica. La escena era surreal, como si el destino hubiera llevado su camino hacia ese punto exacto. La perra, con ojos llenos de dolor y miedo, luchaba por liberarse, pero la trampa no la dejaba moverse. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. Nunca le habían gustado las trampas, y ver a ese animal atrapado le provocó un sentimiento de furia y tristeza. No podía quedarse allí, observando cómo ese ser sufría sin hacer nada. La empatía que sintió en ese momento fue inmediata. No le importaba si era una perra callejera, si no tenía dueño. El dolor y el miedo que reflejaban sus ojos lo atravesaron como una daga. Con decisión, Rodrigo se acercó rápidamente. El primer paso fue observar la trampa. Era una trampa de acero, una herramienta cruel utilizada por los cazadores. La mandíbula metálica estaba cerrada con fuerza, inmovilizando la pata de la perra. A lo lejos, Rodrigo podía escuchar ruidos, como pasos, voces. Los cazadores probablemente estaban cerca. No tenía mucho tiempo. Tranquila, perra, le dijo Rodrigo con voz suave, aunque sabía que la perra probablemente no entendiera sus palabras. A pesar de su tono calmado, el corazón le latía con fuerza. No podía permitir que los cazadores llegaran. Si la perra era atrapada por ellos, no solo moriría, sino que sus cachorros también quedarían a merced de aquellos hombres despiadados. Rodrigo se arrodilló junto a la perra. Ella lo observaba con ojos grandes y asustados, su respiración rápida y entrecortada. Era evidente que el dolor era insoportable, pero también había algo más en su mirada, una chispa de confianza, como si hubiera reconocido que él no era una amenaza. Rodrigo sabía que no podía perder más tiempo. Con rapidez, comenzó a intentar liberar la pata atrapada. Las herramientas de caza que los cazadores dejaban en el bosque siempre eran afiladas y resistentes, pero Rodrigo tenía experiencia. Usó una piedra que encontró cerca para hacer palanca en la trampa. El metal chirrió, pero no cedió de inmediato. La perra, al sentir la presión, gimió, pero Rodrigo no se detuvo. Estaba decidido a liberarla. A lo lejos, el sonido de los pasos se hacía más cercano. Rodrigo sabía que la situación estaba empeorando rápidamente. El tiempo se agotaba. Respiró hondo, haciendo un último esfuerzo. Con toda su fuerza, logró mover la trampa lo suficiente para liberar la pata de la perra. Ella, al principio, se quedó quieta, casi como si no pudiera creer que finalmente estaba libre. Rodrigo la miró, sus ojos llenos de alivio. Pero no había tiempo para celebraciones. La perra comenzó a moverse torpemente, pero lo hizo hacia un lado, alejada del ruido. Rodrigo miró a su alrededor, buscando un refugio, un lugar donde pudieran esconderse de los cazadores que ya se acercaban. «Vamos, rápido», dijo en voz baja, mientras se levantaba, mirando hacia el sendero por el que había venido. La perra, aunque cojeando, lo siguió de cerca. En ese momento, Rodrigo sintió que, por alguna razón, su vida había cambiado. No podía dejar que la perra quedara a merced de los hombres que venían. No podía dejarla sola. Con cada paso que daban, el sonido de los cazadores se acercaba más. Rodrigo no sabía qué hacer, pero algo en su interior le decía que debía arriesgarse. Con la perra a su lado, se adentraron más en el bosque, buscando refugio en la espesura. Cada sonido, cada crujido de hojas secas bajo sus pies, le hacía sentir que los cazadores estaban cada vez más cerca. Pero lo único que podía hacer era seguir adelante, hacia un destino incierto, sin saber si lograrían escapar. Asterisco capítulo 3, el sacrificio. El aire estaba cargado de tensión mientras Rodrigo y la perra, que aún cojeaba por la pata atrapada, se adentraban más en el bosque. El crujir de las hojas secas bajo sus pies era lo único que rompía el silencio ominoso que los rodeaba. Rodrigo sentía el peso del momento sobre sus hombros. No sabía si lograrían escapar de los cazadores, ni qué haría si los encontraban, pero algo en su interior le decía que no podía dejar que todo terminara ahí. Tenía que protegerla,
a ella y a los cachorros que, en algún lugar, seguían siendo su única prioridad. La perra, aunque débil, lo seguía de cerca, su cuerpo cansado, pero su mirada persistente. A veces se detenía, mirando alrededor, como si esperara que algo o alguien viniera a ayudarlos. Rodrigo sentía una conexión con ella, algo inexplicable, una especie de vínculo que solo se forja en momentos de desesperación. Y ese momento, pensaba, era el más desesperado de todos. El bosque parecía envolverlos, las sombras de los árboles altos cubriendo cada paso que daban. Pero la sensación de estar siendo observados era insoportable. Rodrigo miró hacia atrás una vez más, asegurándose de que los cazadores no estuvieran demasiado cerca, pero no vio nada. Aún así, el sonido de la maleza quebrándose y los ruidos de los pasos en el suelo lo alertaban de que los cazadores ya debían estar en su persecución. La perra tropezó una vez más, cayendo al suelo con un gemido bajo. Rodrigo se agachó rápidamente a su lado, su rostro preocupado al ver que el esfuerzo le estaba pasando factura. La perra estaba agotada, y a él le parecía que cada vez que intentaba darle aliento, algo dentro de él también se agotaba. No podía seguir así por mucho tiempo. Sabía que no iba a ser fácil mantener el paso con esa herida, especialmente con los cazadores cerca. Sin embargo, tenía que seguir. Tranquila, ya casi, dijo en voz baja, acariciando su cabeza con suavidad, tratando de calmarla. Pero la verdad era que él también necesitaba consuelo, y lo único que podía darle en ese momento era su presencia, su calma forzada. La perra lo miró con esos ojos llenos de gratitud y miedo, y por un segundo, Rodrigo sintió una especie de conexión profunda. No solo la estaba salvando a ella, sentía que algo dentro de él también estaba siendo redimido. Tras unos segundos de descanso, ambos continuaron, aunque ahora con más lentitud. Rodrigo guiaba a la perra, quien, aunque en dolor, lo seguía sin cuestionar. Podía escuchar cómo su respiración se volvía más pesada, más jadeante. Sus patas traseras estaban casi inactivas, y el sangrado de la herida era evidente. No podría continuar mucho más. De repente, el sonido de la maleza quebrándose se hizo más fuerte. Esta vez no era el sonido de los pasos furtivos de los cazadores. Era el crujir de ramas rotas y una vibración profunda que parecía provenir de algo más grande que los humanos. Rodrigo se detuvo en seco, sus sentidos alerta, su corazón latiendo con fuerza. La perra también lo notó. Levantó las orejas, su cuerpo rígido como si estuviera esperando una señal, como si supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Un ruido pesado resonó en la distancia. Un automóvil, tal vez. O quizás una figura más grande que se movía en el bosque. Rodrigo no sabía qué era, pero sabía que no era el momento para arriesgarse a mirar. Entonces, con un rápido movimiento, metió a la perra detrás de unos arbustos, ocultándola lo mejor que pudo. Se acurrucó junto a ella, su pecho apretado contra el suyo, y no podía dejar de pensar en cómo la vida lo había puesto en esta situación. Un hombre solitario, a punto de enfrentarse a una horda de cazadores, con una perra herida que dependía de él. El sonido de los pasos se hizo más claro. Ya no había duda, los cazadores se acercaban. Rodrigo podía escucharlos ahora con total claridad. Al principio, pensó que tal vez podrían irse, que tal vez no los encontrarían, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Los cazadores no solo estaban cerca, sino que también estaban atentos a todo lo que sucedía en el bosque. Era como si el olor de la perra, de su sufrimiento, los hubiera guiado hasta allí. Rodrigo sabía que no podía esperar mucho más. No podía mantenerse oculto mucho tiempo, no sin saber si esos hombres lo encontrarían. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. Si los cazadores lo encontraban, no sería solo él quien estuviera en peligro. La perra, que había confiado en él, sufriría, y eso era algo que Rodrigo no podía permitir. No podía dejar que esos hombres se llevasen a la perra, ni mucho menos a sus cachorros. De repente, un pensamiento le cruzó la mente, y si se sacrificaba por ella, la idea parecía absurda, pero se aferró a ella. ¿Qué valía más, su propia vida o la de la perra? Sabía que, si se quedaba allí, no podría garantizar su seguridad. No podría correr el riesgo de perderla. No podía vivir con la culpa de que ella hubiese estado a su merced.
Con una decisión tomada, Rodrigo se levantó de un salto, dejando a la perra atrás, en su escondite improvisado. Corrió hacia los cazadores, que ahora se acercaban más y más. Sin pensarlo, gritó hacia ellos, esperando que el ruido lo atrajera lo suficiente. «Aquí», vociferó, con toda la fuerza de sus pulmones. «Vengan por mí». El sonido de su voz rompió el silencio de la selva. Los cazadores lo miraron, sorprendidos, pero en ese instante, Rodrigo aprovechó la ventaja. Corrió con rapidez, dirigiéndose a través del terreno más escarpado. Quería que los cazadores lo persiguieran a él, no a la perra. Solo si él era el objetivo, ella tendría una oportunidad. Quería que los cazadores lo atraparan, pero a la vez, quería asegurarse de que él fuese el único culpable. Sabía que no podía salvarla de otra manera. Mientras los cazadores se aproximaban, Rodrigo sentía como la adrenalina se apoderaba de su cuerpo. Sus piernas ardían por el esfuerzo, pero no podía detenerse. Tenía que seguir corriendo, mantenerlos alejados de la perra. Ella no merecía lo que él iba a enfrentar. No merecía ser capturada. En su carrera frenética, escuchó los pasos detrás de él, más cerca, y se dio cuenta de que la caza había comenzado. Pero no se detuvo. Su único pensamiento era que, aunque él mismo estuviera al borde de la captura, la perra tendría la oportunidad de sobrevivir. Capítulo 4. La huida. El suelo bajo las botas de Rodrigo crujía mientras avanzaba rápidamente entre los árboles, sus piernas ardiendo por el esfuerzo. Su respiración era entrecortada, pero no había tiempo para detenerse. Cada paso que daba lo alejaba de la perra herida, pero también lo acercaba más a la posibilidad de ser atrapado. Los cazadores estaban cerca, demasiado cerca. Podía escucharlos, sus voces rasposas y el sonido de sus botas aplastando la hojarasca. Sin embargo, la imagen de la perra, con su mirada de agradecimiento y miedo, lo mantenía en marcha. No podía fallar, no podía dejar que ella, tan vulnerable y herida, fuera capturada. Mientras corría, la selva parecía cerrarse sobre él. Las ramas bajas de los árboles golpeaban su rostro, y el olor húmedo de la tierra y las hojas caídas llenaba sus pulmones. Sin embargo, todo eso era nada comparado con la sensación de estar siendo cazado, de saber que en cualquier momento los cazadores podrían aparecer por entre los árboles, y todo lo que había hecho hasta ahora podría haberse ido a la basura. Rodrigo no miraba atrás, no quería. Sabía que si lo hacía, podría perder la concentración. La persecución lo había consumido. Estaba completamente inmerso en la carrera, con la esperanza de que la perra tuviera el tiempo suficiente para escapar, aunque, al mismo tiempo, el temor lo carcomía. Había arriesgado su vida por ella, pero ¿sería suficiente? ¿Sería capaz de lograrlo? A lo lejos, vio un claro. Era su única oportunidad para escapar. Un espacio libre en el bosque, un lugar donde podría esconderse por un momento, respirar y observar a los cazadores sin ser visto. Sin embargo, el riesgo de ser descubierto aumentaba cada segundo. Con los cazadores tras él, Rodrigo no podía darse el lujo de relajarse. El miedo le aceleraba el pulso, y el sudor le recorría la frente, empañando su visión. Antes de entrar al claro, Rodrigo se detuvo por un segundo. Escuchó con atención. Ya no escuchaba las voces de los cazadores. Era extraño, demasiado extraño. ¿Se habían detenido? ¿O tal vez lo habían perdido de vista? Sin embargo, algo dentro de él le decía que no podía confiar en la tranquilidad que ahora lo rodeaba. No debía bajar la guardia. En ese preciso momento, el sonido de algo rompiendo ramas detrás de él lo hizo girar rápidamente. Los cazadores estaban más cerca de lo que pensaba. Con un impulso inmediato, Rodrigo se lanzó hacia el claro. Corrió lo más rápido que pudo, sintiendo la presión de los pasos pesados de los cazadores a sus espaldas. Su mente estaba en blanco, su único objetivo era llegar al claro y esconderse. Pero en su prisa, no se dio cuenta de que la maleza a su alrededor se volvía más densa. Las ramas y las zarzas le golpeaban la cara y las piernas, haciéndole difícil avanzar. Sin embargo, no podía detenerse. Sabía que el tiempo era su peor enemigo. Finalmente, llegó al borde del claro.
Se agachó detrás de un tronco caído, el corazón latiendo a 1000 por hora. No había tiempo para descansar, pero necesitaba saber dónde estaban los cazadores. Se asomó lentamente y vio una figura entre los árboles. Era uno de los cazadores, caminando con paso firme, observando todo a su alrededor. Rodrigo agachó la cabeza, sosteniendo su respiración, esperando que no lo detectara. El cazador pasó cerca, apenas a unos metros de él, sin darse cuenta de su presencia. El hombre miró en todas las direcciones, pero no miró hacia donde Rodrigo estaba oculto. El sudor caía por su rostro mientras él se mantenía inmóvil, confiando en la suerte. Cada segundo parecía eterno. Cuando el cazador se alejó, Rodrigo se levantó cuidadosamente y comenzó a moverse hacia el otro lado del claro, buscando un lugar más seguro. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. No podía permitir que lo encontraran, no sin tener una ventaja. Al avanzar un poco más, Rodrigo tropezó con una raíz oculta bajo la capa de hojas secas. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, golpeando el suelo con fuerza. El dolor le recorrió el cuerpo, pero no tuvo tiempo de lamentarse. Se levantó rápidamente, pero el ruido que había hecho resonó en la quietud del bosque. En ese momento, el sonido de pasos rápidos y pesados lo alertó. Los cazadores lo habían oído. No podía creerlo. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que lo rodearan. Sin pensarlo, corrió hacia un grupo de arbustos y se agachó rápidamente, su respiración aún acelerada. A lo lejos, podía ver las siluetas de los cazadores avanzando hacia él. Podía escucharlos hablar, sus voces gritando entre sí, coordinando la búsqueda. Rodrigo sabía que tenía que actuar rápido, pero ¿cómo? En ese momento, no había mucho que pudiera hacer. El peligro era inminente. De repente, la perra le vino a la mente. ¿Estaría ella segura? Se había arriesgado tanto por ella, y ahora todo dependía de si ella había tenido tiempo de escapar. La imagen de sus ojos dorados, llenos de miedo y gratitud, lo perseguía, pero también lo impulsaba a no rendirse. La quietud del momento solo aumentaba la tensión. Con cada paso que daban los cazadores, Rodrigo sentía que el mundo se le venía encima. Sabía que, si no actuaba con rapidez, pronto quedaría atrapado. El sonido de las voces se hizo más cercano. El momento de la confrontación estaba por llegar. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Uno de los cazadores, que se había adelantado un poco más que los demás, pasó cerca de los arbustos donde Rodrigo se había ocultado. Rodrigo no podía permitir que lo encontrara. Con un movimiento rápido y silencioso, se arrastró hacia un pequeño hueco entre los arbustos, con la esperanza de que el cazador no lo viera. El corazón le latía con fuerza, y su mente trataba de encontrar alguna salida. El cazador pasó a unos pocos metros de él, pero no lo vio. Rodrigo, con la respiración contenida, permaneció allí, en silencio absoluto, hasta que el sonido de los pasos se desvaneció. Estaba a salvo, por ahora. Pero la preocupación por la perra seguía torturando su mente. Tenía que asegurarse de que ella estuviera bien. Si lograba evadir a los cazadores, tal vez podrían escapar juntos, encontrar un lugar seguro. Pero sabía que la huida no sería fácil. Cada momento que pasaba aumentaba la probabilidad de que la persecución se intensificara. Rodrigo levantó la cabeza, mirando a su alrededor. Estaba atrapado en la quietud del bosque, entre la desesperación y la esperanza. Pero algo dentro de él le decía que no podía rendirse. Que, aunque los cazadores estuvieran cerca, aún había una oportunidad. Una última oportunidad. Asterisco capítulo 5, refugio y descubrimiento. La quietud del bosque, que había acogido a Rodrigo con su sombra protectora, de pronto pareció volverse aún más tensa. Cada crujido bajo sus pies, cada respiro entrecortado, lo mantenía en alerta. Se encontraba en un lugar que no conocía bien, apartado del camino habitual, pero lo peor de todo era el hecho de que los cazadores no habían dejado de buscar. El tiempo corría, y la presión aumentaba. No podía quedarse allí mucho más tiempo. No podía dejar que todo terminara en ese punto. La perra, que había seguido su ejemplo al esconderse entre los arbustos, no se movía. Rodrigo no sabía qué tan lejos estaban los cazadores,
pero lo que sí sabía era que cualquier momento de distracción podía ser fatal. Necesitaba actuar, y pronto. Mientras observaba las sombras al frente, un pensamiento penetrante le cruzó la mente, y si podía encontrar una salida segura, sabía que debía continuar moviéndose, encontrar un refugio donde pudiera reevaluar la situación y, si fuera posible, restablecer algo de control sobre el caos que lo rodeaba. Sin previo aviso, la respuesta a su duda apareció ante él. Un viejo refugio de pescadores, casi camuflado por la densa vegetación, se alzó en el horizonte. Había oído hablar de ese lugar, un pequeño cobertizo donde los pescadores solían descansar después de un largo día en el río. Era rudimentario, pero para Rodrigo era una oportunidad que no podía dejar pasar. Sin pensarlo más, se levantó rápidamente, levantando la perra con suavidad. Sabía que no podían quedarse en el claro. Los cazadores estarían cerca, y el cobertizo, por muy antiguo que fuera, ofrecía un refugio temporal. Mientras caminaban hacia la pequeña cabaña, un silencio incómodo lo rodeaba. El corazón de Rodrigo latía con fuerza, y la sensación de estar siendo perseguido lo mantenía alerta. Cada paso parecía resonar en su mente, y la pequeña respiración de la perra, ya agotada, no ayudaba a calmarlo. El cobertizo de pesca, a pesar de estar oculto en la maleza, tenía algo de refugio seguro. En su interior, el aire era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Las paredes de madera, gastadas por los años, tenían grietas que dejaban escapar la luz del exterior. El cobertizo era pequeño, pero al menos proporcionaba la posibilidad de ocultarse. Rodrigo no sabía si los cazadores lo habían visto, pero en ese momento lo único que importaba era la seguridad de la perra. La necesitaba descansar, y él también. Al entrar en el cobertizo, Rodrigo depositó a la perra en el suelo, a un lado. Ella se tumbó con cuidado, su cuerpo agotado por el esfuerzo y el dolor. La miró un momento, observando cómo su respiración se volvía más lenta, como si finalmente pudiera relajarse en ese rincón olvidado del mundo. Rodrigo suspiró profundamente, pero la tranquilidad que sentía no duró mucho. Sabía que el peligro no se había ido. Los cazadores seguirían buscándolos, y si no encontraba una forma de escapar, todo podría terminar en un desastre. A medida que la perra se asentaba, Rodrigo se inclinó para examinar su pata herida. El sangrado había disminuido, pero la herida seguía siendo grave. Podía ver que la piel estaba inflamada, y el daño parecía más extenso de lo que él había anticipado. No era veterinario, y sus conocimientos sobre el cuidado de animales eran limitados, pero sabía que debía intentar algo. Miró a su alrededor en busca de algo que pudiera usar para aliviar el dolor de la perra. Fue entonces cuando vio el pequeño cajón en una esquina del cobertizo. Se acercó rápidamente, abriéndolo con la esperanza de encontrar algo útil. Dentro, encontró un trozo de tela vieja, que parecía ser una camisa desgastada, y unas cuerdas que los pescadores solían usar para amarrar sus bártulos. Con rapidez, arrancó un pedazo de tela y la utilizó para limpiar la herida de la perra, desinfectándola lo mejor que pudo con el poco agua que le quedaba en su cantimplora. Luego, utilizó la cuerda para atar la tela de manera que la herida quedara lo más inmovilizada posible. La perra, aunque claramente dolorida, no se resistió. Estaba demasiado exhausta, y el hecho de que él estuviera allí, ayudándola, parecía brindarle un poco de consuelo. Mientras trabajaba en su herida, Rodrigo no dejaba de pensar en lo que había hecho para llegar hasta ese momento. Nunca se habría imaginado que un simple acto de compasión por un animal lo llevaría a estar en una situación tan peligrosa. Pero algo en él había cambiado. Había dejado de ser el hombre solitario que había pasado años viviendo en la sombra, para convertirse en algo diferente, alguien dispuesto a arriesgar todo por una causa que ni siquiera él podía comprender completamente. Con la herida de la perra estabilizada, Rodrigo se permitió un breve respiro. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared del cobertizo, y cerró los ojos por un momento. Estaba agotado. Su cuerpo le dolía por la carrera, la tensión, y la falta de descanso. Pero no podía permitirse descansar demasiado. Los cazadores, aunque no los había escuchado por un rato, seguían en los alrededores, y si no tomaba precauciones, todo su esfuerzo podría ser en vano. Miró a la perra, que descansaba con los ojos entrecerrados, su respiración más calmada.
Sentía una conexión profunda con ella, algo que jamás había experimentado con otro ser. No era solo la responsabilidad de protegerla lo que lo mantenía en marcha, sino la comprensión de que su lucha por sobrevivir era también la suya. En esos ojos cansados, veía algo más allá de un simple animal herido. Veía a alguien que, al igual que él, luchaba contra el destino, contra las circunstancias que no podían controlar. Fue entonces cuando escuchó un ruido en la distancia. Levantó la cabeza, tensándose al instante. Los cazadores estaban más cerca. Podía escuchar sus voces, sus risas burlonas. Sabía que, si no hacía algo pronto, los encontrarían en el cobertizo. Era una situación desesperada. No tenía un plan, pero tenía que actuar. Con rapidez, se levantó, colocando a la perra cerca de una de las esquinas del cobertizo, donde la vegetación densa podría ocultarla un poco más. Pensó en sus opciones. Escapar por el río era una posibilidad, pero el agua estaba demasiado alta y, además, no tenía forma de garantizar que los cazadores no estuvieran esperando cerca. Sin embargo, el cobertizo podía ofrecer una oportunidad si lograba hacer que los cazadores pensaran que ya se habían ido. Rodrigo decidió tomar un riesgo. Abrió cuidadosamente una de las pequeñas ventanas del cobertizo, asegurándose de no hacer ruido, y miró hacia afuera. La densa vegetación y las sombras del atardecer lo ayudaron a ver sin ser visto. Los cazadores seguían cerca, pero no se habían acercado al refugio aún. Rodrigo podía sentir el latido de su corazón resonando en sus oídos. Tenía que hacer algo, y debía hacerlo rápido. Se alejó de la ventana con rapidez, decidido a distraer a los cazadores lo suficiente para ganar algo de tiempo. Tomó una piedra grande que encontró cerca y, con una fuerza contenida, la lanzó hacia un arbusto a varios metros del cobertizo. El ruido de la piedra chocando contra las ramas hizo que los cazadores se alertaran, volviendo su atención hacia el lugar del sonido. Era su oportunidad. Con rapidez, Rodrigo se deslizó por la parte trasera del cobertizo, utilizando la vegetación para ocultarse. La perra, aún cansada pero alerta, se acurrucó en el rincón. Rodrigo respiró profundamente, con la esperanza de que su distracción funcionara. Solo el tiempo diría si el peligro realmente había pasado, o si la persecución comenzaría de nuevo. Capítulo 6. La decisión final. El silencio se cernía sobre el cobertizo, tan espeso que Rodrigo casi podía escuchar los latidos de su propio corazón. Había lanzado la piedra con rapidez, esperando que su acción fuera suficiente para desviar la atención de los cazadores, pero ahora la espera lo estaba devorando. La perra, en su rincón oscuro, permanecía inmóvil, respirando con dificultad, y Rodrigo no podía dejar de preguntarse si había hecho lo correcto al ponerla en esa situación. A lo lejos, el murmullo de las voces de los cazadores seguía flotando en el aire, pero ya no parecían acercarse más. Por un momento, Rodrigo permitió que su mente se despejara, aunque fuera por unos segundos, para enfocarse en lo que estaba haciendo. Había logrado desviar su atención, pero, ¿qué pasaría después? El cobertizo ya no parecía tan seguro. Si los cazadores decidían buscar más a fondo, no había muchos lugares en los alrededores donde pudieran esconderse. El río estaba cerca, sí, pero lo sabían, huir a través del agua podría ser aún más arriesgado. Y, además, la perra no estaba en condiciones de correr, mucho menos de nadar. Rodrigo miró a la perra con una mezcla de amor y desesperación. Ella lo miraba, sus ojos dorados ahora más apagados, llenos de una tristeza palpable. Aunque había hecho todo lo que pudo para ayudarla, sentía que la situación se había escapado de su control. A medida que el cansancio lo invadía, la pesada carga de la culpa y la incertidumbre se hizo aún más insoportable. ¿Había hecho lo suficiente por ella? ¿Estaba tomando las decisiones correctas? ¿O todo esto terminaría en tragedia? El sonido de los cazadores se desvaneció aún más, pero Rodrigo no se atrevió a relajarse. Aquella calma en el aire solo servía para aumentar su ansiedad. La imagen de los cazadores buscando en el bosque lo martillaba. Necesitaba encontrar una solución, y rápido. Una idea empezó a tomar forma en su mente, aunque era arriesgada. La perra no podría escapar por sus propios medios, eso lo sabía, pero tal vez él sí podía hacerlo. Si lograba distraer a los cazadores lo suficiente, podría darle a la perra el tiempo necesario para escapar.
Sin embargo, el riesgo era evidente. Rodrigo tendría que separarse de ella, exponerse de nuevo, pero esta vez, de manera definitiva. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su vida por ella? Esa era la pregunta que lo atormentaba, y la respuesta no era fácil. Con una respiración profunda, se levantó y miró una vez más a su alrededor. El cobertizo ya no era seguro. Los cazadores probablemente continuarían la búsqueda en el área, y sin un plan, Rodrigo no podría proteger a la perra mucho tiempo más. Se acercó a ella y le acarició la cabeza con suavidad, sintiendo su calor y su cansancio. «Tienes que irte», le susurró, aunque sabía que ella no entendería sus palabras. Aún así, su tono de voz era el mismo que utilizaría para consolar a cualquier ser que lo necesitara. La perra movió la cabeza lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y miedo. Había algo en su mirada que tocaba lo más profundo de su ser, un vínculo inexplicable que solo los que realmente habían compartido una conexión con un animal podían comprender. Rodrigo sabía que si no tomaba una decisión pronto, perdería toda esperanza. Se agachó junto a la perra, pensando en lo que debía hacer. No podía quedársela. Si se quedaba, ambos serían capturados, y esa posibilidad era aún más aterradora. La perra no merecía ese destino. Tenía que darle una oportunidad para escapar. Asterisco sería su sacrificio. Con esa resolución, Rodrigo se levantó de nuevo, mirando a su alrededor una vez más. No podía quedarse allí esperando que los cazadores lo encontraran. Necesitaba hacer algo para guiarlos lejos. Algo que los distrajera lo suficiente como para darles tiempo a él y a la perra. Pero, ¿qué? La respuesta le llegó de repente: el río. Asterisco si lograba llegar al río y atraerlos hacia allá, tal vez tendría una oportunidad. Era un plan desesperado, lo sabía, pero no había tiempo para otro tipo de estrategia. Con decisión, Rodrigo empezó a alejarse del cobertizo, en dirección al río. La perra, al verlo alejarse, se levantó tambaleante. Rodrigo no la miró. No quería que ella lo siguiera. Asterisco no podía arriesgarse a que ambos fueran atrapados. El camino hacia el río no era largo, pero estaba lleno de obstáculos. El terreno era resbaladizo, y las ramas caídas dificultaban aún más su avance. Cada paso que daba lo alejaba más de la perra y la cercanía de la seguridad que había encontrado en el cobertizo. Rodrigo estaba lleno de incertidumbre, pero también de determinación. Asterisco no podía rendirse ahora. Cuando llegó al borde del río, la escena era impresionante. El agua corría rápidamente, y el sonido de su flujo era ensordecedor. El río estaba crecido, y las aguas turbulentas parecían invitar a la huida. Rodrigo miró hacia atrás, asegurándose de que los cazadores aún no lo hubieran seguido. No los vio, pero sabía que los ruidos de la maleza podrían significar que venían detrás de él. Se agachó junto al agua, observando el terreno a su alrededor, buscando una forma de llamar la atención de los cazadores. Tenía que hacerlo, y rápido. Recordó el sonido de las piedras chocando contra el agua cuando se lanzó la piedra antes. Si podía crear un ruido similar, tal vez los cazadores lo seguirían hasta allí. Miró a su alrededor en busca de piedras grandes. Tomó una en sus manos, pero antes de lanzarla, algo hizo que se detuviera. Un crujido detrás de él lo alertó. Se giró rápidamente y vio las figuras de los cazadores acercándose, sus siluetas apenas vislumbradas en la distancia. Estaban allí. Asterisco no había tiempo. Rodrigo miró nuevamente al río y, con una decisión que parecía sellar su destino, comenzó a gritar con todas sus fuerzas. «Aquí. Aquí. Vengan por mí». Su voz se alzó en el aire, resonando a través del bosque. El sonido de su grito rompió la calma y, en ese instante, vio cómo los cazadores se alertaban, girando en su dirección. Con un último vistazo al río, Rodrigo se dio vuelta y comenzó a correr de nuevo, alejándose del borde del agua. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que su acción les daría tiempo a ellos, tiempo a la perra, tiempo para huir. Mientras los cazadores lo perseguían, él solo podía pensar en una cosa: la perra debía sobrevivir. Rodrigo corrió sin mirar atrás, con la certeza de que estaba tomando el último paso en un viaje que no tenía retorno. ¿Sería suficiente? No lo sabía,
pero algo dentro de él le decía que había hecho lo que debía hacer. Había elegido. Y en ese momento, eso era todo lo que importaba. Capítulo 7. La última carrera. La oscuridad comenzaba a caer sobre el bosque, y con ella, la sensación de ser completamente vulnerable se intensificaba. El corazón de Rodrigo latía desbocado en su pecho, impulsado por una mezcla de miedo, adrenalina y un sentimiento profundo de sacrificio. Había corrido lejos del cobertizo, más allá de lo que parecía posible, pero el eco de los cazadores, cada vez más cercano, le recordaba que aún no había terminado. Lo que había comenzado como una huida desesperada ahora se sentía como una condena que lo perseguía a cada paso. Rodrigo no se detuvo a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, podría perder su ventaja. Cada respiración le quemaba la garganta, pero el miedo a ser alcanzado por los cazadores lo empujaba más allá de sus límites. Al principio, había pensado que su plan de atraer a los cazadores al río le daría tiempo, pero ahora, mientras corría entre los árboles y la maleza, no estaba tan seguro de que ese tiempo fuera suficiente. El sonido de las voces y los pasos pesados de los cazadores se hizo más claro. Un crujido a su izquierda le indicó que ya estaban demasiado cerca. Se sentía atrapado en una red invisible, cada vez más apretada. Tenía que seguir corriendo, sin mirar atrás, sin darle tiempo a su mente para ceder ante la fatiga. Los cazadores lo seguían, no podía dudar, no podía permitir que lo atraparan. Si lo hacían, todo habría sido en vano. En un momento de desesperación, Rodrigo desvió su ruta hacia una zona más espesa del bosque. Pensó que la densidad de los árboles y la maleza lo esconderían por un tiempo, pero lo que no había previsto era que ese terreno dificultaría aún más su escape. Las raíces y las rocas lo hicieron tropezar varias veces. Cada vez que caía al suelo, la agonía del impacto se sumaba a la frustración y el agotamiento, pero Rodrigo no podía rendirse. No podía. La perra debía tener una oportunidad de escapar. Un nuevo ruido lo alertó. No era el sonido de los cazadores. Era algo más, algo que solo los que han pasado por momentos de verdadero peligro pueden identificar. Un crujido bajo, similar al de un animal en fuga. En ese instante, un pequeño destello de esperanza se encendió en su pecho. Era la perra estaba cerca. Estaba siguiendo su rastro, o tal vez, simplemente se había alejado lo suficiente del cobertizo como para estar libre. Rodrigo se detuvo un momento, su respiración agitada y su mente confusa. ¿Debía regresar a buscarla? ¿O seguir corriendo y arriesgarse a ser atrapado? No había tiempo para pensar. Debía hacer todo lo posible por salvarla. Con un nuevo impulso, cambió de dirección, apuntando hacia el sonido que había escuchado. Casi podía escuchar el latido de su propio corazón en su cabeza, pero no dejó que eso lo frenara. La perra lo necesitaba, y él no podía fallarle. Al avanzar a través de la maleza, sus manos rozaron las ramas que bloqueaban el camino, y sus pies se resbalaban sobre la hojarasca mojada. Cada segundo que pasaba lo acercaba más a la desesperación. ¿Y si no la encontraba? ¿Y si ya era demasiado tarde? Pero entonces, entre los árboles, vio una figura moverse. Era ella. La perra, débil y herida, pero aún con vida. Su pelaje sucio y su cuerpo agotado no impedían que sus ojos, brillando con esa luz especial que solo los animales tienen en momentos de lucha, miraran a Rodrigo con una mezcla de confianza y dolor. El alivio recorrió el cuerpo de Rodrigo como una ola. La encontró. Había logrado encontrarla. Pero ese alivio duró apenas un instante, porque el sonido de los cazadores ya estaba nuevamente a la vista, más fuerte, más cercano, como si los árboles que los rodeaban se abrieran a propósito para revelar su presencia. La perra, al ver a Rodrigo, dio un pequeño paso hacia él, como si supiera que su salvador estaba cerca. Rodrigo extendió la mano, pero su instinto le dijo que debía moverse rápidamente, que no podían quedarse allí. Los cazadores estaban a punto de llegar. «Corre», pensó, pero no dijo nada. La perra lo miró por un momento, como si entendiera el peligro que corrían. Entonces, sin previo aviso, se echó a correr, tambaleante pero determinada, detrás de Rodrigo. Sus patas heridas apenas la sostenían, pero su voluntad de escapar era más fuerte que el dolor. Rodrigo la siguió,
forzando su cuerpo a moverse más rápido, impulsado por la necesidad de protegerla y mantenerla a salvo. El sonido de los cazadores continuaba, pero ahora se confundía con el rugido del viento, que soplaba con fuerza entre las ramas. La selva parecía un laberinto impenetrable, pero Rodrigo se aferraba a la esperanza de que podría encontrar una salida. Su única prioridad era llegar al borde del bosque, a cualquier lugar donde pudieran escapar sin ser atrapados. Pero la suerte no estaba de su lado. En el instante en que la perra y Rodrigo alcanzaron una zona más despejada del bosque, una figura emergió de entre los árboles, bloqueando su paso. Era uno de los cazadores, un hombre robusto con un rifle en mano. Rodrigo se detuvo en seco, el terror en su rostro, pero no podía retroceder. No podía dejar que la perra cayera en sus manos. El cazador sonrió con suficiencia, sabiendo que finalmente había encontrado lo que tanto había estado buscando. Pensabas que podrías escapar, ¿verdad?, dijo con voz rasposa, mientras apuntaba el rifle hacia Rodrigo y la perra. Rodrigo no tenía tiempo para pensar. El cazador lo tenía acorralado, pero su instinto de supervivencia lo hizo reaccionar con rapidez. No podía dejar que todo terminara aquí. Sin pensarlo, se lanzó hacia el cazador, empujándolo con fuerza hacia un lado, lo suficiente para desarmarlo. El rifle cayó al suelo, pero Rodrigo sabía que no podría ganar una pelea física con un hombre tan grande. El cazador, furioso, trató de reaccionar, pero la perra, que había estado al lado de Rodrigo, se adelantó y, con un rugido bajo, se lanzó hacia el cazador, mordiéndole la pierna. El hombre gritó de dolor, cayendo al suelo con el impacto de la perra. Rodrigo aprovechó ese momento de confusión para levantarse y, sin pensarlo, empujó al cazador hacia atrás, haciéndolo caer sobre una roca. La perra se retiró rápidamente, su cuerpo agotado, pero satisfecha de haber hecho su parte. Rodrigo la miró con una sonrisa débil en el rostro. La perra había demostrado una valentía que él nunca imaginó. Sin perder más tiempo, ambos se dieron vuelta y comenzaron a correr. Rodrigo sabía que la pelea no había terminado. Los cazadores podrían aparecer en cualquier momento, y la única manera de sobrevivir era seguir adelante. Sin embargo, por primera vez en todo el día, un pequeño atisbo de esperanza se encendió en su pecho. Había luchado, había hecho lo imposible para salvarla, y ahora, tal vez, su sacrificio finalmente valdría la pena. Con la perra a su lado, Rodrigo se adentró nuevamente en la oscuridad del bosque, con la certeza de que la lucha aún no había terminado. Pero esta vez, no estaba solo. Capítulo 8. El último refugio. El aire era espeso, como si el propio bosque se hubiera detenido para observar lo que estaba ocurriendo. Rodrigo corría sin descanso, con la perra a su lado, casi arrastrándola, pero sabiendo que no podían detenerse. Cada paso que daban sobre el suelo húmedo parecía resonar en su cabeza, como si fuera el último. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Los cazadores, aunque alejados por un momento, sabían que estaban cerca de su presa. Algo en el ambiente les indicaba que la caza aún no había terminado. Rodrigo miraba al frente, buscando algún lugar que pudiera ofrecerles un mínimo de refugio. El río, que habían dejado atrás, ya no era una opción. El agua crecía y sus aguas turbulentas solo ofrecerían más obstáculos. ¿Dónde podrían ir? El bosque no parecía ofrecer ninguna salida clara, pero algo dentro de él le decía que tenía que encontrar un refugio, por pequeño que fuera. El cansancio comenzaba a apoderarse de su cuerpo, y la preocupación por la perra le sumaba un peso adicional en su mente. La perra, aunque herida y agotada, seguía su ritmo. Cada uno de sus pasos era un testimonio de la voluntad de supervivencia. La mirada de Rodrigo se cruzó con la de ella, y por un breve momento, ambos compartieron un entendimiento tácito. Ellos dependían el uno del otro, y juntos podrían escapar. Eso era lo que más le importaba. A lo lejos, entre los árboles, Rodrigo vio una sombra. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, y los contornos de la figura que se asomaba eran borrosos, casi irreales. Se detuvo en seco, alertando a la perra que, al igual que él, estaba en guardia. ¿Sería uno de los cazadores? No podía arriesgarse a tomar esa decisión sin estar seguro. Debía adelantarse y comprobarlo. A medida que se acercaban a la figura, Rodrigo se dio cuenta de que no era un cazador.
Era un hombre que parecía estar tan perdido en el bosque como él. Estaba encorvado, con un saco de lona sobre el hombro, y parecía estar buscando algo en el suelo. Al ver a Rodrigo y a la perra acercándose, se levantó de repente, con una mirada de sorpresa. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó con voz rasposa, pero no parecía hostil. Había algo en su tono que indicaba más curiosidad que agresividad. Rodrigo, aún desconfiado, observó al hombre. Tenía una barba espesa y una chaqueta gastada. Su rostro estaba curtido por los años en el bosque, y sus ojos tenían un brillo de experiencia que solo los que han vivido en la naturaleza por mucho tiempo pueden entender. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Era alguien que podía confiar? «Estamos huyendo de unos cazadores», respondió Rodrigo rápidamente, sin dar muchos detalles. La situación seguía siendo demasiado peligrosa para confiar en cualquiera, pero la mirada del hombre parecía sincera. A lo lejos, los cazadores aún podían estar rastreando sus pasos, y Rodrigo no quería perder más tiempo. «¿Tienes un refugio cercano?». El hombre lo observó por un momento, como si estuviera evaluando la situación. Luego, asintió lentamente y señaló hacia el bosque. «Hay una cueva no muy lejos de aquí. No es un lugar seguro, pero puede darles algo de tiempo». Hizo una pausa y luego añadió: «Los cazadores suelen pasar por aquí, pero en ese refugio pueden esconderse hasta que se vayan». Rodrigo no dudó ni un segundo. Asterisco era la única opción que tenían. A pesar de su desconfianza inicial, el hombre parecía ofrecerles algo que no podían rechazar: tiempo. Asterisco tiempo para pensar, para tomar una decisión, para sobrevivir. El hombre se adelantó, guiándolos a través del bosque con pasos firmes y decididos. A pesar de su aparente madurez, su conocimiento del terreno era claro. Cada paso que daba era seguro, como si ya conociera ese camino de memoria. Mientras caminaban, la oscuridad del bosque se hacía más intensa. Las sombras parecían moverse alrededor de ellos, acechantes, pero la figura del hombre los mantenía enfocados en lo que venía adelante. Rodrigo y la perra le seguían de cerca, sin hacer ruido, como si cada paso tuviera que ser calculado. La perra caminaba con dificultad, pero su determinación era palpable. Cada uno de sus movimientos era una muestra de resistencia. Asterisco ella también quería sobrevivir. Finalmente, llegaron a la entrada de la cueva, un pequeño hueco entre las rocas, apenas visible a simple vista. El hombre hizo un gesto con la mano, invitándolos a entrar. «Aquí estarán a salvo por un tiempo», dijo en voz baja, y se detuvo un momento antes de agregar: «Pero deben moverse rápido. Si los cazadores vienen, el refugio no los mantendrá a salvo por mucho tiempo». Rodrigo agradeció al hombre con una inclinación de cabeza, pero no se quedó mucho tiempo para intercambiar palabras. Era mejor mantenerse en silencio. La cueva no era un lugar cómodo, pero era su única opción. En su interior, el aire era fresco y húmedo, y el espacio estaba tan oscuro que apenas podían distinguir las sombras a su alrededor. La única luz provenía de las rendijas en las rocas, que dejaban pasar apenas unos pocos rayos de luz. La perra, agotada, se tumbó sobre la fría tierra, su respiración aún entrecortada. Rodrigo se acercó a ella y la acarició suavemente, intentando calmarla. «Estamos a salvo por ahora», dijo en un susurro, aunque sabía que no podía relajarse. Asterisco nada estaba garantizado. El sonido del viento afuera de la cueva parecía intensificarse, como si la naturaleza misma se hubiera vuelto más hostil. Rodrigo permaneció en silencio, escuchando cada crujido que venía del exterior. ¿Serían los cazadores? ¿O simplemente la selva, que nunca dejaba de moverse? El hombre que los había guiado se acomodó cerca de la entrada de la cueva, vigilando en silencio, atento a cualquier movimiento que pudiera indicar que los cazadores se acercaban. Rodrigo lo observó con cierto respeto. Sabía que este hombre había estado en ese tipo de situaciones muchas veces antes. Sabía cómo moverse en silencio, cómo sobrevivir. Pasaron las horas, pero para Rodrigo, cada minuto parecía eterno. En la oscuridad de la cueva, con el único sonido de la respiración de la perra y el murmullo distante del viento, todo se sentía surrealista. Cada respiración, cada pensamiento, cada sonido parecía amplificado en ese pequeño espacio.
A medida que la noche se adentraba, Rodrigo se dio cuenta de que el peligro no había desaparecido. Los cazadores seguían buscando, y la cueva, aunque les ofreciera un refugio temporal, no los mantendría a salvo para siempre. Cada paso hacia la salida, cada movimiento, tendría que ser planeado cuidadosamente. Los cazadores no descansaban, y él tampoco podía permitirse hacerlo. Solo un paso más, pensó, observando la perra que se había acomodado cerca de su pierna, confiada en su protección. Sabía que la siguiente decisión sería crucial. ¿Qué haría una vez que la cueva ya no fuera suficiente? ¿Cómo escaparían? La incertidumbre llenaba la cueva, pero Rodrigo sabía una cosa: no podía rendirse. No podía dejar que ella cayera en manos de aquellos hombres. Capítulo 9. La última oportunidad. El aire frío de la noche envolvía la cueva como un manto invisible. Rodrigo podía sentirlo penetrando en su piel, agravando su agotamiento y haciéndole sentir aún más el peso de los minutos que pasaban en silencio. La cueva, aunque les había dado refugio, ya no parecía tan segura. Cada vez que su mente se despejaba por un instante, la ansiedad lo atacaba nuevamente. Los cazadores seguían cerca. No podía relajarse, miró a la perra, que descansaba junto a él, su cuerpo aún frágil pero con un brillo de determinación en sus ojos. Estaba agotada, pero aún le quedaba algo de energía. Rodrigo sabía que no podían quedarse allí por mucho más tiempo. La cueva les había dado algo de respiro, pero el peligro nunca se alejaría por completo. El hombre que los había guiado hasta allí se mantenía alerta, a la entrada de la cueva, sus ojos fijos en la oscuridad que los rodeaba. No parecía cansado. Era como si el bosque fuera su hogar y el peligro solo una parte natural de su vida. Rodrigo, por su parte, no podía dejar de pensar en la decisión que tenía que tomar. ¿Debería seguir confiando en este extraño? ¿O se arriesgaría a salir por su cuenta con la perra y tratar de encontrar una salida definitiva? La tensión se acumulaba en su pecho como una bola de fuego. ¿Cuánto tiempo crees que podremos quedarnos aquí?, le preguntó, no con miedo, sino con un tono de urgencia que reflejaba el agotamiento que sentía en sus huesos. El hombre no se giró al principio, pero luego respondió con calma, casi con una sabiduría de quien ha vivido demasiadas luchas. No mucho, dijo, su voz profunda y serena. Si los cazadores nos encuentran aquí, no habrá forma de escapar. Este lugar solo es un refugio temporal. Rodrigo asintió, apretando los dientes. No necesitaba que se lo dijeran. Ya lo sabía. El tiempo en ese lugar se agotaba rápidamente. El sonido lejano de los cazadores, sus voces llenas de malicia y desafío, flotaba en el aire. Sabía que se acercaban. No podían esperar mucho más, miró hacia la salida de la cueva, viendo solo sombras y formas difusas que se confundían con la oscuridad del bosque. ¿Cuánto quedaba hasta el amanecer? Y si los cazadores aparecían antes de que pudiera moverse, no quería arriesgarse, pero tampoco podía quedarse allí esperando lo inevitable. La perra se levantó de repente, sus ojos brillando con una luz de alerta. Rodrigo se tensó al instante, mirando al hombre que lo acompañaba. Ambos sabían lo que eso significaba. Algo se acercaba. Los cazadores. No podía haber otra explicación. El hombre se puso de pie, rápidamente y sin hacer ruido, señalando a Rodrigo para que se acercara. «Tenemos que irnos», dijo con voz baja y decidida. «Ahora». Rodrigo asintió, con una sensación de urgencia apoderándose de cada fibra de su ser. Era el momento, la cueva ya no era segura. Si se quedaban, todo habría sido en vano. Miró a la perra, que ya estaba moviéndose, como si hubiera entendido perfectamente lo que sucedía. La miró fijamente y, con una rapidez sorprendente, la tomó en sus brazos. Sabía que el camino sería difícil para ella, pero no podía dejarla atrás. No sin luchar por ella, el hombre comenzó a caminar, avanzando hacia la salida de la cueva con paso firme. Rodrigo lo siguió, la perra en brazos, su cuerpo dolorido y su mente en alerta máxima. Cada paso podría ser el último, sabía que los cazadores podrían estar a la vuelta de la esquina, esperando. Pero no podía darse el lujo de dudar. Tenía que hacerlo por ella, el terreno fuera de la cueva era escabroso,
lleno de raíces y rocas que dificultaban el avance. Rodrigo sentía sus piernas flaquear, pero se obligó a seguir. La perra temblaba, pero no parecía resistirse. Parecía entender la gravedad de la situación y confiaba en él para llegar a un lugar seguro. En ese momento, un sonido distante rompió el silencio. Un disparo. No muy lejos. Rodrigo se detuvo en seco, el eco de la bala retumbando en sus oídos. ¿Se acercaban? Ya estaban cerca de encontrarlos, sintió un nudo en el estómago. Asterisco, no había tiempo, vamos, rápido, ordenó el hombre, tomando la delantera y alejándose aún más rápido. Rodrigo apretó los dientes, acelerando el paso. Sabía que no podían perder tiempo. Sin embargo, el terreno no ayudaba. Los árboles se cerraban sobre ellos, y la oscuridad parecía tragarse todo lo que quedaba de luz. Cada sombra, cada crujido en el suelo, lo mantenía tenso. La perra, aún en sus brazos, se aferraba a él como si supiera que todo dependía de ese momento. Un susurro, casi imperceptible, llegó a sus oídos. El hombre había desaparecido entre los árboles, pero Rodrigo no lo vio de inmediato. Miró a su alrededor, buscando una señal, un rastro. Había llegado a un callejón sin salida. En ese instante, un sonido rompió el silencio, esta vez mucho más cercano. Un grito que podría haber sido uno de los cazadores. Asterisco estaban cerca, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Rodrigo se apresuró a seguir, sabiendo que el tiempo se les escapaba. Los cazadores no se detendrían hasta encontrar a la perra. Sabía que, si lo atrapaban, no quedaba nada para él ni para ella. Pero había algo dentro de él que se encendió con más fuerza que nunca. Asterisco no iba a permitirlo. No sin luchar hasta el final. Al acercarse a una pequeña loma, Rodrigo vio al hombre de pie, observando en la distancia. No dijo nada, solo hizo un gesto hacia adelante. Asterisco habían llegado a un claro. Rodrigo miró hacia el horizonte, donde las luces del amanecer comenzaban a asomarse, tímidamente. Asterisco era su oportunidad. La persecución podría ser más difícil al amanecer, pero los cazadores probablemente también lo sabían. Asterisco debían adelantarse, rápido, dijo el hombre, con urgencia. No tenemos mucho tiempo. Rodrigo asintió y, con un último esfuerzo, avanzó hacia el claro. La perra, que ya había recobrado algo de energía, saltó de sus brazos y comenzó a caminar, aunque con dificultad, hacia el terreno más abierto. Rodrigo la siguió, su mirada fija en el horizonte. El peligro estaba cerca, pero ahora había algo más en juego. Asterisco no podía fallar. De repente, un sonido de hojas crujientes alcanzó sus oídos. Era el sonido de pasos. Pasos rápidos. Estaban cerca. Rodrigo apretó el paso, su cuerpo al límite, sabiendo que no podía aflojar ahora. Asterisco, el final de la persecución estaba cerca. ¿Sería este el momento en que todo terminaría o, finalmente, tendrían una oportunidad para escapar? Con el corazón a 1000 por hora, Rodrigo observó a la perra correr por delante de él, su cuerpo aún frágil, pero su espíritu intacto. Asterisco, la perra había sido su salvación. Ahora, tal vez, era su turno de salvarla de la condena de los cazadores. Asterisco era su último esfuerzo. Con la luz del amanecer iluminando su rostro, Rodrigo dio un paso más allá, dispuesto a enfrentarse a lo que viniera, por última vez. Asterisco capítulo 10. La libertad. La luz del amanecer parecía desmoronarse sobre el paisaje, bañando el mundo en una mezcla de colores cálidos que contrastaban con el terror que se cernía sobre Rodrigo. El claro donde se encontraba era un refugio efímero, un lugar que parecía ofrecerle una esperanza fugaz. El tiempo, esa constante implacable, seguía avanzando, y los pasos de los cazadores se acercaban con cada segundo. En sus oídos resonaban las voces, ya no tan distantes, ya no tan ignorantes de su posición. Ellos sabían que los tenía cerca. Ellos sabían que no había muchas opciones para escapar. Rodrigo no podía dejar que eso los alcanzara. Con la perra a su lado, temblorosa pero decidida, él ya no pensaba en lo que podría ocurrir si fallaban. Ya no había espacio para dudas ni para pensamientos que lo distrajeran. Asterisco no podía fallar. Cada respiración se volvía más pesada, su cuerpo agotado, pero el impulso de sobrevivir lo mantenía en pie. La perra,
Al igual que él, había llegado tan lejos que ya no podía imaginar un destino que no fuera la libertad. Su caminar se volvía más firme, a pesar de las heridas, del cansancio, del miedo. Ella también había decidido huir. Y Rodrigo la seguiría, cada paso, cada intento, hasta el final. No iba a dejarla atrás. En el claro, el viento soplaba con fuerza, y las primeras luces del día se filtraban entre las ramas de los árboles. El aire estaba impregnado con el olor a tierra mojada y hojas secas, como si la naturaleza misma estuviera observando la lucha que se libraba en silencio. Un grito rompió la quietud, rasgando el aire, seguido de un fuerte sonido de ramas quebrándose. Los cazadores se acercaban con rapidez. Asterisco ya no había tiempo. Rodrigo miró a la perra, cuyos ojos reflejaban una mezcla de angustia y determinación. Sus patas estaban heridas, pero aún caminaba con el propósito de quien sabe lo que significa luchar por la vida. No había vuelta atrás. Asterisco no podían detenerse. Corre, pensó Rodrigo, el impulso de salvarla, de salvarse, ahora más fuerte que nunca. Asterisco solo quedaba correr. Aceleró el paso, guiando a la perra hacia la espesura del bosque. Las ramas y los arbustos se golpeaban contra su piel, pero no se detuvo. El sonido de los cazadores cada vez más cercano, como una sentencia que lo alcanzaba. No miró atrás. No había tiempo para mirar atrás. Solo quedaba la acción, solo quedaba la huida. Los pasos resonaban en su mente, tan cercanos, tan inminentes. Rodrigo podía sentir el aliento de los cazadores sobre su nuca, la certeza de que los segundos que les quedaban eran cada vez menos. No sabía cuánto más podría correr, cuánto más podría aguantar. El cansancio lo estaba venciendo, pero la perra, aún tambaleante, lo seguía con una tenacidad impresionante. Un sonido de hojas crujidas lo hizo detenerse un momento. ¿Qué había sido eso? Los cazadores no podían haberlo alcanzado tan rápido. No podía permitirse ser alcanzado. No podía. Miró a su alrededor, buscando un refugio, una salida. Pero el bosque ya no era un amigo, ya no los protegía. Rodrigo sabía que si no encontraba un lugar donde esconderse, la caza terminaría de forma abrupta. Y en ese momento, lo vio. Un agujero en el suelo, lo suficientemente grande como para ocultarse. La idea de esconderse en el agujero era su última opción. Era una decisión difícil, pero había llegado al punto en que todo se reducía a sobrevivir, a encontrar una rendija por donde escapar. Asterisco lo harían. Tendrían que hacerlo. Rodrigo empujó a la perra hacia el agujero. Ella dudó un momento, mirando a Rodrigo con esos ojos que reflejaban confianza, pero también temor. Él le acarició la cabeza con firmeza, sin decir nada. No había palabras que pudieran describir lo que estaba viviendo, lo que ambos estaban viviendo. Solo el impulso de protegerla, de salvarla. Se arrastró detrás de ella, metiéndose en el agujero. La perra, como si entendiera que la única manera de sobrevivir era esconderse, se metió sin pensarlo. El agujero era estrecho, pero les ofrecía una cobertura momentánea, una oportunidad de escapar del alcance de los cazadores. El espacio era claustrofóbico, pero lo único que importaba era la espera. Asterisco no podían moverse. No podían hacer ruido, el silencio en la oscuridad era ensordecedor. Rodrigo podía oír su respiración entrecortada, su corazón latiendo tan fuerte que temía que los cazadores pudieran oírlo. La perra, por su parte, se acurrucó cerca de él, su cuerpo temblando ligeramente. Pasaron los minutos, o tal vez fueron horas, pero Rodrigo no se atrevió a mover un solo músculo. Asterisco el tiempo parecía haberse detenido, solo quedaba esperar y rezar para que los cazadores no los encontraran. El sonido de los pasos de los cazadores comenzó a desvanecerse lentamente. Habían pasado de largo, o tal vez se habían detenido. Rodrigo no lo sabía, pero no se atrevió a hacer nada que pudiera delatar su ubicación. Cuando el silencio se alargó, cuando el sonido de los cazadores desapareció casi por completo, Rodrigo asomó la cabeza lentamente del agujero. Miró a su alrededor, con cautela. Asterisco no podían quedarse mucho más tiempo, el peligro seguía presente, pero ahora había una posibilidad de continuar. El día estaba avanzando, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. La perra se levantó, con dificultad,
y lo miró con una mezcla de gratitud y alerta. Rodrigo se levantó lentamente, mirando hacia el horizonte. La luz del sol comenzaba a calentarlo, y por primera vez en mucho tiempo, una leve esperanza se encendió en su pecho. Asterisco habían sobrevivido, pero no era suficiente. Sabía que el camino aún estaba lleno de obstáculos, que la libertad aún era una meta distante. Pero, por ahora, el simple hecho de estar vivos, el simple hecho de haber escapado, era una victoria. Asterisco, una victoria que no habría sido posible sin ella. La perra, su compañera en esta lucha, había sido el alma de todo este sacrificio. Asterisco, habían ganado. Rodrigo miró al frente, hacia el bosque que aún se extendía ante él. Un bosque lleno de amenazas, pero también lleno de oportunidades. Asterisco, la lucha no había terminado, pero la esperanza, por primera vez, había comenzado a brotar. Con un último vistazo a la perra, que ahora caminaba a su lado, Rodrigo comenzó a caminar hacia el horizonte, decidido a encontrar su libertad. Por ella. Por ellos. Fin.